Los libros de esta lista han sido recolectados de 3 listas principales. 10 libros de escritores mexicanos que debes leer, de El Universal, escrita por Marisela Flores. 10 libros de escritores mexicanos que debes leer en tu vida, de Unitec, escrita por Guadalupe Rico Tavera. Y los mejores libros mexicanos, de Actualidad Literatura, escrita por Alberto Piernas. Número 1. Pedro Páramo. Esta novela escrita por Juan Rulfo tiene una fórmula peculiar. Su narrativa no lineal hace que el lector pueda captar interés muy rápidamente. Además, sus personajes tienen arcos profundos que abarcan la soledad, el misterio, la familia y hasta uno que otro toque de terror, por lo que puede ser considerada una tragedia enriquecida con una historia fantasmal. Esta es la primera novela de Juan Rulfo, y fue publicada el 18 de julio de 1955. Noticias del Imperio. Fue escrito por Fernando del Paso y publicado en 1987. Se desarrolla alrededor del Segundo Imperio Mexicano. Cuenta mucho acerca de los emperadores de Maximiliano. Y definitivamente es una novela que es muy importante ya que relata estos hechos históricos durante el Segundo Imperio Mexicano. Número 3. Las batallas del desierto. Escrito por José Emilio Pacheco. Esta obra es relativamente sencilla, aunque con una estructura compleja. Déjenme explicarme. Básicamente, no es un libro que nos lleva a otros mundos. De hecho, nos lleva a una época relativamente cercana, a la Ciudad de México en 1970, donde Carlitos, un joven de la colonia Roma, se enamora de la mamá de su mejor amigo. La novela no solo habla del amor de Carlitos, sino que también trata acerca de la corrupción social y política del país. Incluso nos muestra el inicio del México moderno y la desaparición del México tradicional, y también detalla la transformación de la ciudadanía ante este cambio del país, visitando nuestras raíces en una época no tan lejana. Su autor, José Emilio Pacheco, fue galardonado en múltiples ocasiones, incluyendo los premios Magda Donato de 1967, el premio Javier Urrutia de 1973 y el Premio Nacional de Periodismo en 1990. Ahora, es esta novela corta que se considera como una de las más importantes de Carlos Fuentes. Esta empieza en el año 1961 en la Ciudad de México. Nos cuenta sobre un joven historiador que llega a su antigua casa en el centro de la capital para reescribir las memorias de un coronel francés que luchó en México. Consuelo, viuda del coronel, y ahora su sobrina, y viven en esa casa, donde comienzan a pasar cosas extrañas. Diablo Guardián de Javier Velasco cuenta la travesía de Violeta, una joven de 15 años amante de lujos que tras robar más de $100,000 a sus padres, se dispone a cruzar la frontera hasta llegar a Nueva York, ciudad donde sus excesos y amores definen una nueva etapa para ella. Como agua para chocolate. Escrita por Laura Esquivel y publicada en 1989, esta novela está ambientada en el estado de Coahuila, en plena Revolución Mexicana. La historia trata sobre la vida de Tita, sus amoríos y su relación con la familia, todo relacionado con la importancia de la cocina y las recetas típicas de la época. Como agua para chocolate es en sí misma una receta que juega con los ingredientes necesarios para resultar irresistible. Número 7. El laberinto de la soledad. Escrito por Octavio Paz y publicado en 1950, este ensayo tiene el propósito de encontrar una identidad para los mexicanos. Es un análisis del hombre en México, una representación de las ideas, costumbres y forma de ver la realidad. El argumento central del autor es que los acontecimientos históricos tienen una influencia significativa en los sentimientos de pesimismo e impotencia que predominan en la mentalidad mexicana. Se podría hasta considerar una crítica social un tanto incómoda. Un ejemplo es que se habla acerca de la Virgen de Guadalupe, una figura muy importante para nuestro pueblo, pero que, con todo y todo, llegó durante la conquista española. También se habla de la relación que tiene el mexicano con la muerte, la cercanía e intérprete que conlleva y su celebración en el Día de Muertos. En fin, es un ensayo analítico que los mexicanos deben leer por lo menos una vez en toda su vida. Número 8. La casa en Mango Street. Sandra Cisneros nos presenta una historia publicada en 1984 sobre una adolescente llamada Esperanza Cordero en Chicago. Tiene un estilo antipoético y una narración que cuenta la experiencia de esta chica en este mismo territorio. También tiene un concepto simple pero una historia compleja, puesto que toma como tema principal la búsqueda de mejor calidad de vida. Se convirtió en un bestseller del New York Times y tiene su adaptación teatral gracias a Talia Saracho. Lo que resulta interesante de la novela es conectar con la misma historia y entender cómo nuestra protagonista se va desarrollando en su propio entorno. Diferentes relaciones humanas la acompañan en una travesía de cambio.
Primero sueño. Escrito por Sor Juana, el primer sueño es acerca del alma y del sueño. Trata de definir una realidad que no es visible, con 975 versos y fue publicado por primera vez en 1692. Número 10. La muerte de Artemio Cruz. La novela de Carlos Fuentes presenta un concepto de la historia del México contemporáneo. El concepto es bastante interesante. Durante sus últimos días de vida, en su lecho de muerte, Artemio Cruz recuerda las etapas más complicadas de su vida, enfocándose mucho en lo que vivió en la Revolución Mexicana. Una experiencia que le quebró sus ideales y le marcó la vida por completo. La muerte de Artemio Cruz es un libro tan importante para México que algunos lo consideran una radiografía de la historia de este país. Su autor Carlos Fuentes es uno de los escritores más destacados de habla hispana, ganador del Premio de Literatura de la Lengua Española, el Premio Miguel de Cervantes, en 1987.